Florian Wirtz podría haber sido jugador del Real Madrid, pero no se dieron los ingredientes necesarios. El club blanco le rinde un emotivo homenaje a Diogo Jota a su llegada a Liverpool. En la prensa internacional alucinan con la deuda astronómica del Fútbol Club Barcelona. Esta noche hay un encuentro colosal en Anfield. Tenemos muchas cositas que comentar. A las portadas le dicen la rompecorazones. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Martes 4 de noviembre del año 2025, día grande porque hay un partido grande en la Champions, en la Copa de Europa, a las 9 de la noche, Liverpool Real Madrid en Anfield. Ayer tuvo lugar, bueno, pues el protocolo habitual en una previa, ruedas de prensa de Dinghausen, de Xabi Alonso, último entrenamiento del Real Madrid, que fue en España, no en Inglaterra, y hoy, bueno, pues con muchas ganas, ¿no?, de afrontar ese partido. Creo que ayer en el canal tuvimos 3 previas, cada una con su tono, considero que bastante interesantes, ¿no?, para lo que es el partidazo de esta noche. Primero el análisis algo más táctico con Miguel Ruiz, luego una Away Days con Álvaro de Grado, en el que, bueno, pues la conclusión que sacaba el propio Álvaro es que el Real Madrid llega mejor que el Liverpool y es ligeramente favorito esta noche. Y luego, bueno, la previa más macarra, por decirlo de alguna manera, de YouTube, que fue la pizarra en la que, pues ya nos conocéis, acabamos desbarrando a la mínima y yo creo que quedó un ratito bastante divertido, ¿no? La realidad para el partido de esta noche es que el Real Madrid llega en un buen momento y también en un momento clasificatorio que le permite cierta paz antes de afrontar un encuentro como el de hoy, ¿no? Tiene 9 puntos de 9 posibles, el equipo ha empezado con buen pie esta Champions, ha solventado ya un par de partidos que podían ser complejos, como Olympique de Marsella y Juventus. No son los rivales más duros de Europa, pero teniendo en cuenta que el año pasado caíste contra el Lille, caíste contra el Milan, pues este tipo de partidos es importante facturarlos positivamente por aquello de luego no pegártela y tener que jugártela en la ronda de 16avos. Ahora le viene un calendario más comprometido al Real Madrid, que en las próximas fechas se enfrentará al Liverpool. Hoy tiene que recibir al Manchester City en el Santiago Bernabéu, tiene que ir a Grecia, jugará en la última jornada en el Estadio Daluz contra el Benfica, o sea que, bueno, se le va a complicar un poco el calendario, pero si al Real Madrid le diera por ganar hoy en Anfield, sería, bueno, aparte de un resultado fantástico y que confirmaría el gran rumbo que ha cogido el equipo, pues dejaría casi hecho su pase a los octavos de final. Aunque ayer incidía mucho Xabi Alonso en la importancia de ir ganando partidos para poder acabar ya no entre los 8 primeros, sino en la parte alta de esos 8 primeros. ¿Por qué? Pues porque luego este año, ya lo sabéis, en el tema de los cruces, los que están arriba en la clasificación tienen el factor campo a su favor. Y eso en el Real Madrid es muy importante por aquello de que se puedan decidir las eliminatorias en el Santiago Bernabéu. Solo falta por ver cómo es la alineación de Xabi Alonso. Si Trent Alexander-Arnold no está al 100%, el lateral seguirá siendo Fede Valverde y ahí pues ya veríamos, ¿no?, si apuesta por Camavinga junto a Bellingham, Güler y Tchouaméni, que yo entiendo que será ese el 11, si tira por Brahim, si tira por Ceballos buscando quizá algo más de control en salida de pelota. Yo sigo pensando que va a ser el 11 que vimos en el Clásico, algo que descubriremos a eso de las 7:30, 7:40 de la tarde, cuando el Real Madrid lo saque a la luz, el equipo con el que va a jugar Xabi Alonso. Dinghausen, por cierto, dentro de que deja pocos titulares, es un tipo muy calmado, sí que dijo ayer en sala de prensa: con lo de Vinicius habéis hecho más ruido del que era, no ha sido para tanto. Culpó a la prensa de todo lo que se lió en torno a Vinicius y tiene parte de razón, porque evidentemente lo de Vinicius da para hablar, pero no da para hablar tantísimo. Es que el Real Madrid ganó un clásico y durante 5 días estuvimos hablando de Vinicius y Xabi Alonso. No se habló de Lamine, no se habló de Hansi Flick, no se habló del mal partido de Pedri, no se habló del mal partido del Barça en general, se habló de lo de Vinicius
y Xabi Alonso. Ahora vamos a ir con todas las cosas que hay encima de la mesa. Antes me quería detener en esta noticia que hay en Mundo Deportivo. El amistoso de diciembre, ahora más cerca de celebrarse en Marruecos. Recordad lo que os contaba el otro día, que el Barça dice a sus voceros que quiere jugar un amistoso en Perú, era en principio en Perú, allá por el día 22-23 de diciembre, y que iba a ganar cerca de 7-8 millones de euros, que no hay por dónde cogerlo. Bueno, pues ahora ya no es Perú, ahora es Marruecos. El Fútbol Club Barcelona tiene claro que quiere firmar los dos bolos, el marroquí y el peruano, pero en diciembre encaja más el primero, dado el poco margen que deja el convenio de la AFE sobre las vacaciones navideñas de los jugadores. El Fútbol Club Barcelona, dicen aquí en una información firmada por Joan Poquí y el subdirector Fernando Polo, sigue trabajando para conseguir ingresos que mejoren su situación económica. Una de las fórmulas es la de jugar partidos amistosos en los que cobrar un buen caché. Recientemente el Barça recibió la propuesta para disputar uno de estos partidos en Perú el próximo mes de diciembre y desde el club azulgrana se ha consultado con los organismos pertinentes, es decir, la Liga, la Federación y la Asociación de Futbolistas Españoles, para ver si su disputa es posible teniendo en cuenta el convenio que rige las vacaciones navideñas. Según pudo saber Mundo Deportivo, ahora el Barça tiene dos propuestas sobre la mesa para jugar un amistoso tras el último partido de 2025, el Villarreal-Barça. Una de ellas es la citada de Perú y la otra es una propuesta para jugar en Marruecos. No hay que olvidar que el pasado verano el Barça ya recibió una oferta potente para jugar en Casablanca el 20 de julio, pocos días antes de irse a la gira por Corea del Sur y Japón, que finalmente se descartó. Ahora, con las dos ofertas sobre la mesa, la junta directiva debe decidir y la decisión debe llegar en breve. Según pudo saber Mundo Deportivo, a día de hoy, internamente se consideran más viables en términos de logística para la ventana de diciembre la propuesta de Marruecos, dado que la cercanía con el país africano permite hacer el viaje de ida y el de vuelta desde Barcelona en menos de 24 horas. Es decir, se podría viajar por la mañana y volver por la noche tras el partido. Por contra, la distancia con Lima, capital de Perú, implica que el viaje sea más largo, bla, 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 bla. Lo que tiene claro el Barça es que lo de Perú, si no se hace ahora, se hará en 2026. Bueno, ya vamos reculando con el tema de Perú, que yo no dudé en ningún momento de que se fuera a hacer un amistoso en Perú. Yo ahí no he dudado nunca. Puede ser perfectamente. Ahora, lo de los 7-8 millones de euros no había por dónde cogerlo, porque repito, es que casi te llevas más por una gira en Estados Unidos en verano. Lo de Casablanca cuadraría bastante más, evidentemente. Y sobre todo yo creo que aquí en el tema de Perú, si el Barça está filtrando ciertas cosas, entiendo que habrá tenido mucho que ver la postura de los jugadores. Yo creo que a nivel interno los futbolistas ya habrán hablado con el Barcelona y le habrán dicho, oye, mira, yo no me voy a ir de vacaciones casi el día 24 de diciembre, cuando el resto de futbolistas casi a nivel mundial, quitando los que tienen fútbol en Navidad en sus países, van a estar de vacaciones el día 21. Yo no voy a quitarme 3 días de vacaciones para que tú ingreses unos millones de euros en un bolo de verano. Yo no me voy a quedar con 5 o 4 días de vacaciones. Yo creo que esto en el Barcelona se habrá hablado y que la plantilla, al igual que ya se puso en contra del encuentro de Miami, ahora está también en contra de acortar sus vacaciones para que Laporta alivie unas cuentas que se encuentran en estado crítico y que ahora mismo vamos a hablar de ellas. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo. Imparables. La gala femenina de Mundo Deportivo premió el talento y el esfuerzo de las reinas del fútbol europeo. La delantera blaugrana Eva Payor se llevó el trofeo MVP a la mejor jugadora de la temporada. Arriba, Rashford tiene pegada, con 6 tantos y 5 asistencias en 14 partidos. El inglés es cada vez más decisivo en ataque. Abajo, Atlético de Madrid, Unión Charleroi a las 9 de la noche. El Atlético a por una victoria obligada. Liverpool, Real Madrid a la misma hora. Test blanco en Anfield ante un grande en horas bajas. Y PSG Bayern a las 9. El Bayern, un desafío para Lucho y el campeón. Y ya por último, en balonmano, entrevista a Pablo Urdangarín. Me he currado llegar a la élite. Y en el Diario Sport, apuesta draw. El joven canterano ya ha iniciado conversaciones con el club para firmar un contrato de larga duración cuando cumpla 18 años. Este verano tuvo una oferta del City para irse, pero su deseo siempre ha sido el de quedarse,
porque se siente valorado. Arriba, guiño de Leo Messi al Barça desde Miami. Abajo, examen a la racha triunfal de Xabi Alonso en Anfield, y el Atlético está obligado a ganar en casa ante uno de los rivales más débiles de la Champions. Y por último, en baloncesto, Schengelia, objetivo el clásico. Se recupera a buen ritmo. Bueno, pues ahí tenéis las portadas de la prensa catalana. Poquito que rascar, mundo deportivo orientado a esa gala de fútbol femenino que tuvieron, o de deporte femenino que tuvieron en el día de ayer, y el Barcelona, o en el Diario Sport, perdón, el tema del Barcelona, la apuesta por draw, etcétera, etcétera. Y sobre la Champions, me da cierta rabia que el Liverpool-Real Madrid sea a la misma hora que el PSG-Bayern, la verdad. Veré el PSG-Bayern, no sé si hay de perfil, pero seguro que mañana me lo pongo, porque el Bayern, ya lo sabéis, los que veis habitualmente el canal, yo el año pasado no me lo terminé de creer y en Champions no llegó lejos. Era un equipo que sí, pero no. Luego en el Mundial de Clubes sí que me gustó mucho. Al PSG le da un meneo gordo. Lo que pasa es que el PSG estaba muy de dulce y le salió todo, y al final se acabó clasificando el equipo de Luis Enrique. Y este año, bueno, ayer Miguel Ruiz lo contó en el directo que tuvimos en el canal, el Bayern está súper fuerte, es un equipo redondísimo, es una de las grandes amenazas para esta Copa de Europa, y creo que es un partido muy grande. Es verdad que hay gente que entiende que estos partidos, Liverpool-Real Madrid o el propio PSG-Bayern, pueden estar algo descafeinados porque casi que todos damos por hecho que estos cuatro equipos se van a meter en octavos, tanto Liverpool como Real Madrid, como PSG y como Bayern. Es decir, hoy, salvo que haya un resultado escandaloso, en plan una goleada, un 5-0, un 6-1, una cosa que pueda dejar muy tocado anímicamente a uno de los equipos, digamos que son derrotas asumibles, entre comillas, o victorias que no te dan para volverte loco tampoco, pero no dejan de ser partidos grandes de doña Copa de Europa. Además, sobre todo el Liverpool-Real Madrid, clásicos del fútbol europeo. Así que bueno, pues vamos a ver qué nos encontramos esta noche, aunque evidentemente el foco está puesto en Anfield. Antes de irnos a las portadas de la prensa madrileña, en la prensa internacional alucinan con el tema de las cuentas del Barça. New York Times alucina con las cuentas del Barça, dicen en el Diario Sport. Seguir las finanzas del club es como enfrentarse a la hidra, asegura Chris Waterspoon, especialista en la economía del fútbol. Ha hecho una especie de traducción Iván San Antonio. El artículo de The New York Times es largo, no, lo siguiente, o sea, es más largo que la mili de Rambo, el artículo de New York Times. Yo empecé a leerlo, y claro, ten en cuenta que yo, para el nivel de inglés, traducir no se me da mal, pero tardo más. Cuando llegué al párrafo número 777, que de hecho la heredera ya me había presentado a su novio y su nueva casa, ya tuve que parar porque es que se me caían los párpados. Bueno, pues estos primeros párrafos no interesan mucho porque, bueno, el periodista de The Athletic habla de lo complicado que es analizar las cuentas del Fútbol Club Barcelona, que el Barça ha recuperado cierta fuerza, pero que las deudas siguen siendo crecientes, bla, bla, bla. Quiero empezar por aquí. El artículo arranca con la venta de Neymar en 2017 por la cifra récord de 222 millones de euros. Aunque parecía un soplo de aire fresco para las arcas catalanas, Waterspoon apunta que el dinero se gastó de inmediato en fichajes como Coutinho, Dembélé y Griezmann, además de la renovación contractual de Leo Messi, cuyo sueldo ascendía a más de 500 millones de euros. Dice el periodista que, lejos de usar el dinero de Neymar para inversión a largo plazo, lo gastaron al instante. A esta vorágine de salarios y fichajes se sumó la pandemia, que desplomó los ingresos por taquilla de 174,9 millones a apenas 23,7 en 2 años, obligando al club a aplazar pagos y a acudir a préstamos de emergencia, incluyendo un puente con Goldman Sachs de 80 millones y una refinanciación de 525 millones. Todo esto derivó en la mayor deuda en la historia del fútbol mundial, 1.450 millones de euros. Recordemos que el Barça ha tenido la mayor deuda de la historia del fútbol mundial sin consecuencias, y que ha sido protagonista del mayor escándalo de la historia del deporte, también, de momento, sin consecuencias. La cifra, dice, sigue creciendo. Esta deuda sigue creciendo con el proyecto Spy Barça, remodelación del Camp Nou y alrededores, ahora valuada en cerca de 1.000 millones de euros y con fechas de finalización
indefinidas. Frente a estos desafíos, dicen en The Athletic, la directiva de Joan Laporta recurrió a maniobras contables sofisticadas conocidas como palancas. Entre ellas destacan la venta parcial de derechos televisivos de la liga a Six Street, la comercialización de espacios VIP en el Camp Nou y la reestructuración de sus empresas audiovisuales como Barça Studios. Según el periodista, estas operaciones generaron en 2022-2023 un beneficio contable de 801,5 millones de euros, aunque una parte significativa nunca se materializó como efectivo y varias transacciones posteriores debieron ser deterioradas en los balances. El periodista subraya que este enfoque ha permitido al Barcelona seguir fichando a jugadores como Lewandowski, Rafinha o Dani Olmo, pese a un límite de gasto en plantilla negativo según la Liga. Pero advierte, el Barça sigue siendo un enigma. Mantener la competitividad en Europa sin comprometer la estabilidad financiera requiere un delicado equilibrio entre riesgo y audacia, un terreno en el que Laporta ha demostrado creatividad y cierta polémica, evidentemente. Entre los aspectos más destacados, Waterspoon señala la disminución del gasto en fichajes netos bajo Laporta, ahora cercano a cero, frente a la escalada de los salarios de jóvenes promesas como Lamine Yamal o Gavi. También resalta que, gracias a los ingresos comerciales y al eventual regreso del Camp Nou, el club ha registrado su primera ganancia operativa en 8 años. Esto es una barbaridad, 72 millones de euros con un ratio de salarios sobre ingresos del 52%, el más bajo desde hace más de una década. No obstante, los riesgos persisten. La auditoría de Grant Thornton sobre las cuentas 23-24 evidenció discrepancias en la valoración de activos como Barça Visión, y el Barcelona ha cambiado de auditor no una, sino 2 veces en un año. Además, la deuda a largo plazo y los intereses asociados al SPY Barça podrían afectar la capacidad de competir con clubes respaldados por multimillonarios como PSG o Manchester City. El periodista concluye que, pese a los avances, aún es demasiado pronto para declarar que el Barcelona se ha recuperado de los abismos a los que llegó hace apenas unos años. En definitiva, la historia reciente del Barça combina hazañas deportivas con intrigas financieras que desafían la comprensión. Y bueno, luego hacen ahí una valoración más Iván San Antonio que otra cosa. He querido leer casi el artículo completo y ya os puedo asegurar que no es ni de lejos el mismo tamaño que el artículo original. Lo he querido leer casi al completo, aunque sea un poco tedioso, porque te habla muy a las claras, y eso que la traducción de Iván San Antonio es amable, debo decir, te habla muy a las claras de, punto número 1, el Barça tiene la deuda más escandalosa de la historia del fútbol y no se ha recuperado de ella. De hecho, con el tema del Camp Nou, la cosa sigue un poquito malita. Punto número 2, está lejos de poder decir que se ha recuperado financieramente. Laporta el otro día se daba golpecitos en el pecho hablando de que el Barça ya estaba recuperado económicamente, y en este estudio pormenorizado y muy extenso en The Athletic, ahí en el New York Times, te dicen que no, que el Barça no está ni cerca de poder decir que se ha recuperado financieramente, por mucho que se haya quitado un poquito la soga del cuello. Y punto número 3, el Barcelona sigue viviendo en el alambre. O sea, aquí, repito, la traducción de Iván San Antonio es amable, pero estas partes las he querido leer en el artículo de The Athletic y no te hablan poco menos de la magia y de estas, bueno, pues de esta especie de ingeniería financiera que hace Laporta. No, te dicen que asume demasiados riesgos, que no es recomendable, te dicen en el propio análisis, tejer una estructura financiera en base a palancas y en base a ventas de activos del club, te lo dicen. Pero bueno, la traducción, repito, es muy edulcorada. La realidad es otra. El Barça económicamente está muy débil y ya no es que no puedas competir con el PSG o el City, que son clubes de Estado y casi nadie puede competir en esas condiciones. Es que no puedes competir con el Real Madrid, que no es un club de Estado. Es que no puedes competir con el Bayern, por ejemplo, que sale un tipo como Luis Díaz o como Harry Kane y es el Bayern el que se lleva a ambos, no es el FC Barcelona el que puede optar a ellos. O sea, ahora mismo el Barça está lejos de poder ser un referente mundial en el tema financiero. Y, por supuesto, este tipo de cosas no te las cuentan. Si tú buscas esta noticia en la prensa española, encuentras esta mención, repito, súper edulcorada en el Diario Sport y no la encuentras en otros sitios. Es gracioso, es realmente curioso que un análisis exhaustivo sobre la salud financiera del Barça lo tengan que hacer desde la prensa extranjera y no sean capaces de hacerlo desde la prensa española.
porque en España también hay muy buenos economistas, hay gente muy válida en este terreno y gente que puede hacer análisis bastante precisos de la situación del Barça, pero por lo que sea, en España casi nadie los hace. Portadas de la prensa madrileña. Diario AS, This is Xavi. El técnico vuelve a Anfield, donde pasó 5 años. Si te gusta el fútbol, te gusta jugar aquí. Le espera un Liverpool en horas bajas, pero siempre peligroso. Mastantuono baja por pubalgia. Y añaden que Hendrik pretende ser cedido al Olympique de Lyon, en el mercado invernal. Hay que ir apuntando este tipo de noticias, la de Hendrik, etcétera, etcétera, porque ya son bajo el mandato, por decirlo de alguna manera, de José Netflix Díaz. Entonces, si José Félix miente igual que mintió en el diario Marca, podemos estar ante algo histórico. Arriba, vacuna anticonfianza. El Atlético espera que el Unión Saint-Gillois no le meta en un partido trampa. Barrios, que no es familia mía ni tampoco me interesa, apunta a la lista de convocados y no se descarta la rotación. Ayer finalizó la 11ª jornada de Liga con el Oviedo 0, Osasuna 0 y en segunda división el Valladolid ganó 2-1 al Granada gracias a un penalti infantil cometido por el hijo de Manolo Lama. Os lo cuento yo porque si no, no os lo cuenta nadie. Y dudo yo que en el partidazo de COPE se rían del hijo de Manolo Lama como se ríen de algunos jugadores del Real Madrid. Abajo, PSG-Bayern, una final secuela en la liguilla. El PSG con Dembélé tocado ante un Bayern imbatible hasta ahora. Lamine y Pedri en el 11 FIF Pro, Mbappé y Bellingham representantes blancos, Iona Battle la sorpresa en el equipo femenino. En baloncesto, echo de menos entrenar. Pablo Lasso habla con el diario AS y dice: no tuve incertidumbre por la selección porque nadie me llamó. Y ya por último, Ancelotti, hablé con Vinicius y le dije que cometió un error con Xabi Alonso. Y en el diario Marca, Vini, la pesadilla de Anfield. El brasileño ha marcado 5 goles en los 5 partidos que se ha medido a los de Anfield. Es su víctima favorita en la Champions. Tributo de los ex-red del Real Madrid a Diogo Jota. Mbappé está a solo 2 goles de los 400. A la derecha, un fortín en la Champions, el Metropolitano listo para ver el despegue atlético en un partido vital. Y por último, 2 entrevistas. Primero, Roberto Firmino, Luis Díaz o Vini, soy muy fan de Vinicius, y Roglic, habla de ciclismo, ganar la 5ª vuelta es un gran deseo. Joder, siendo yo muy de Luis Díaz, que me parece un muy buen futbolista, la comparación no se sostiene. Es decir, ¿cómo que Luis Díaz o Vinicius? Repito, Luis Díaz, gran futbolista. El Vinicius es otro escalón. Vinicius es otro nivel y hoy va, como bien dicen en el diario Marca, a uno de sus estadios favoritos. Yo recuerdo y lo recordaré siempre en el partido que el Madrid empezó perdiendo 2-0 con un arranque tétrico del conjunto de Carlo Ancelotti y cómo lo levanta gracias a un Vinicius imparable. Imparable. El primer gol que marca Vinicius ese día, con el Real Madrid todavía tambaleándose, es gol de jugador grande, de jugador con galones en ese momento y de jugador capacitado para darle la vuelta a un choque de ese nivel, de ese calibre. Ojalá hoy tenga un partido parecido. Entiendo que no va a haber sorpresas en el 11 en ese sentido, que va a jugar Vinicius, y ojalá el Real Madrid pueda aprovechar las debilidades, porque las tiene el Liverpool, sobre todo en la zona Konaté, Conor Bradley, porque entiendo que jugará Conor Bradley y no jugará Szoboszlai, que ha sido lateral derecho en muchos partidos esta temporada. Ahí está una zona débil. Y luego ayer dudábamos, tampoco mucho, Miguel Ruiz y yo, en si va a poner a Florian Wirtz en un equipo súper ofensivo, ¿no? En el sentido de Florian Wirtz más Ekitike, más Salah, más Cody Gakpo, o quitando a Cody Gakpo pero para meter a tal, más tal. Yo creo que si el Liverpool desnuda su centro del campo, es decir, juega con Gravenberch y Szoboszlai, se olvida de McAllister, cositas así, para meter a Florian Wirtz con calzador, yo creo que el Madrid lo arrasa. Sinceramente, lo digo hoy a primera hora de la mañana para que quede constancia, tal. Si mete a Florian Wirtz por Cody Gakpo, es decir, quitas al extremo y metes a un tipo como Florian Wirtz, que no es extremo como tal, pero puede jugar por la izquierda, bueno, yo creo que el equipo puede ser muy reconocible. Pero si quitas a alguien del centro del campo, el otro día, por ejemplo, McAllister, Szoboszlai, Gravenberch, yo creo que puede andar por ahí todo. Si quitas a alguien de estos para meter a Florian Wirtz, que es muy bueno, pero a lo mejor no debes desnaturalizar todo para que juegue
por delante del pivote, por decirlo de alguna manera, creo que el Real Madrid se lo lleva puesto al Liverpool. Así que entiendo que Arne Slot no será tan atrevido en ese sentido. Si quiere meter a Birch, entiendo que será un cambio más natural por Cody Gakpo. Dicho esto, ahora es cuando te mete a Birch por McAllister, me lo invento, o por Gravenberch, que no lo creo, lo doy por imposible esto, y llega al Liverpool y te gana. Pero mi sensación es que al Real Madrid actual no le puedes jugar con esa pizarra tan suicida. Por cierto, muy bonito homenaje ayer del Real Madrid a Diogo Jota. De hecho, Trent Alexander-Arnold le escribió una nota en la que se podía leer: te echo de menos cada día. Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del conjunto blanco, Xabi Alonso, Trent Alexander-Arnold y Dinghausen fueron los representantes del Real Madrid en el homenaje a Diogo Jota. Firma aquí Iván Martín, el enviado especial de OK Diario a Liverpool. El Real Madrid se sumó a los homenajes al memorial por Diogo Jota, que está instalado en Anfield. Emilio Butragueño, director de Relaciones, bueno, lo que hemos leído antes, ¿no? Xabi Alonso, Trent y Dinghausen fueron los representantes de la entidad madridista. Butragueño, Xavi y Dinghausen colocaron un ramo de color blanco en nombre del Real Madrid, mientras que Trent, ex compañero y amigo suyo, depositó otro ramo también blanco. Ambos llevaban una tarjeta. En la del Real Madrid se podía leer lo siguiente: el Real Madrid expresa sus condolencias al Liverpool y a la familia de Diogo Jota. El mundo del fútbol siente la pérdida de un jugador excepcional y una persona increíble. Y la de su amigo Trent fue más sentida y emocional. Se te echa tanto de menos, pero al mismo tiempo eres tan querido. Tu memoria y la de André siempre vivirán. Siempre sonrío cuando pienso en ti y siempre recordaré los buenos tiempos que compartimos. Te echo de menos cada día. Trent, ya lo sabéis, fue uno de los mejores amigos en el mundo del fútbol, sobre todo de Diogo Jota, muy afectado por la muerte del que fuera compañero suyo en el Liverpool, y el Real Madrid en este tipo de historias siempre está a la altura, y ayer fue un acto solemne y bueno, pues bastante elegante. En ese sentido, el Real Madrid allí, evidentemente, cada día se sigue recordando a Diogo Jota. Y terminamos con esta historia sobre Florian Wirtz, algo muy rapidito. Lo dice Fernando Carro, director deportivo del Bayer Leverkusen. Sin duda, Florian Wirtz se habría ido al Real Madrid si Xabi Alonso le hubiera hecho la oferta. Pero Xavi tiene menos influencia en el Real Madrid que con nosotros para fichar. Una de las grandes fortalezas de Xabi Alonso era su capacidad para trabajar con nuestro departamento de ojeadores para definir quiénes debían formar parte de nuestro equipo. Bueno, es verdad que tiene menos poder que en el Leverkusen, pero Álvaro Carreras y Franco Mastantuono son dos jugadores que Xabi Alonso quería en el Real Madrid. Dinghausen era un central pedido casi expresamente por Xabi Alonso. El Real Madrid no terminó de fichar a Lenny Yoro el año anterior, y este año al que le encajaba como un guante Xabi Alonso era Dinghausen. Y pidió que ese fichaje no se fuera al traste. O sea que no tiene el poder de a lo mejor decirle al Real Madrid: quiero a Florian Wirtz, gástate 150 millones de euros, pero es que por esos 150 millones de euros te han fichado a 3 futbolistas, que los 3 de hecho son titulares. Bueno, lo de Franco Mastantuono a otro nivel, porque no es indiscutible en el Real Madrid, pero bueno, me habéis entendido. Vamos a ver, por cierto, qué pasa con Franco Mastantuono. Está habiendo muchas lesiones de pubalgia en el fútbol español, sobre todo. Nico Williams creo que ha tenido problemas de pubis, Lamine Yamal, ahora Franco Mastantuono. Son lesiones muy jodidas. En el caso, la ventaja, entre muchas comillas, muchísimas comillas, que tiene el Real Madrid es que Franco Mastantuono a nivel estructural no es insustituible. Es decir, que haga un trabajo conservador, o si tiene que pasar por quirófano, que pase por quirófano, lo que sea, pero que se tome su tiempo, porque estoy viendo que en el Barça, en el Athletic, se está corriendo mucho con Lamine, con Nico Williams, tal, y luego este tipo de cosas pasan factura a los propios jugadores. Con Franco Mastantuono creo que el Real Madrid tiene que ir tranquilo, tiene que ir despacio, es muy joven, acaba de llegar, que no se meta prisa, que no se meta presión a sí mismo, y que vuelva cuando esté recuperado, porque repito, una lesión de pubis, si no se recupera, es una lesión muy jodida, que lastra mucho la carrera del futbolista y que puede llevarte a tener una vida profesional bastante complicada. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.